voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que significa la vocación al diaconado permanente. Permanente, que significa estable, y que esa estabilidad en el ministerio del diaconado debe repercutir también en la forma de desempeñar este ministerio cada uno de los diáconos. No es intermitentemente, no es transitoriamente, no es temporalmente, entregamos la vida. Y parte de la totalidad de la entrega de la vida significa también la totalidad temporal. En primer lugar, una afirmación que a mí me parece importante para el arraigo progresivo del diaconado en nuestras diócesis, que en España, en general, no ha tenido mucho arraigo. Tanto es así que a veces, desde la misma Santa Sede, nos han preguntado por qué el despliegue del diaconado en nuestras diócesis era más bien escaso. En relación con este punto, a mí me parece importante lo siguiente. Cuando el Concilio Vaticano II reinstauró en la Iglesia Latina el diaconado como ministerio propio y estable, esa restauración del diaconado tenía mucho que ver, estaba en profunda sintonía con la doctrina del concilio sobre la Iglesia en conjunto. No es una cosa, digamos, como desconectada. Fue un concilio que trató sobre la doctrina de la Iglesia, sobre los ministerios eclesiales también de una forma orgánica, y en esa organicidad de los ministerios fue restaurado el diaconado permanente, que en la Iglesia Latina, ya desde hacía muchos siglos, habíamos perdido el hilo histórico, desde hace mucho tiempo. Probablemente el subrayar la sintonía con el Concilio Vaticano II y el ir dando pasos para poder retomar una tradición que se perdió entre nosotros, va costando bastante el arraigo del diaconado en nuestras diócesis. Pero yo os invitaría a esta reflexión en primer lugar. Está en profunda coherencia con la obra de magisterio eclesial del Vaticano II. En profunda coherencia. No es algo dislocado. Forma parte de la renovación que el concilio propició volviendo a las fuentes para responder a la situación misionera de la Iglesia hoy. La Iglesia se renueva de una forma muy peculiar, volviendo a las fuentes para responder a los desafíos del momento. Entonces el diaconado permanente, por una parte, tiene que retomar los impulsos de la tradición primera, de los siglos primeros, y al mismo tiempo responder a las situaciones y ámbitos ministeriales adecuados para el diaconado en nuestras diócesis hoy, que no es sencillo. No es sencillo. No se trata de un mimetismo arqueológico de los primeros siglos, y no se trata de inventar automáticamente algo, sino de ver cómo la tradición se encuentra con la actualidad. Y esto, repito, no es sencillo. ¿Cuáles son los ámbitos ministeriales que podemos decir como más adecuados hoy? No hablamos del siglo IV ni del siglo VII, hoy, para el diaconado restablecido por el Concilio Vaticano II. Hay bastantes ámbitos. Ciertamente son ámbitos adecuados y además en una continuidad muy cercana a la Iglesia primera, lo relacionado con los enfermos, lo relacionado, hoy podemos decir, con Cáritas, lo relacionado con los inmigrantes,
los diáconos atendían cuando venían los extranjeros de otros lugares a una comunidad y estaban de paso. Todo este campo y amplio, ya lo desarrollaré un poquito más adelante, este campo amplio de la atención a los necesitados es actualizado hoy de una forma muy concreta y yo creo que de una manera elocuente. Yo recuerdo cuando en Bilbao, aquí algunos de Bilbao, se restauró el diaconado permanente, hay otro ámbito que yo entonces veía con mucha claridad. En las unidades pastorales, por ejemplo, en el encargo de unas parroquias, para el servicio pastoral, con un presbítero que presida ese grupo pastoral, con la colaboración de un diácono, con la colaboración, si es posible, de personas consagradas y de laicos, se puede abarcar el servicio pastoral. Es un lugar donde perfectamente el diaconado permanente halla también su ámbito. Pero esto tenemos que ir viéndolo poco a poco, contrastando las experiencias de unos lugares y de otros. En todo caso, si queremos que en las diócesis el diaconado permanente arranque con vuelo, no puede nunca empezar mediocremente. Yo temo mucho cuando las cosas comienzan con mediocridad, con rebajas. Es un ministerio precioso que no podemos devaluar yendo por el camino del medio. Entonces, la formación teológico-pastoral debe ser seria, académicamente la que se juzgue la más oportuna. El acompañamiento espiritual que todos necesitamos debe ser importante. Ver cómo el diácono permanente va poco a poco articulando la espiritualidad, porque la mayor parte sois casados, la espiritualidad como esposos y como padres de familia, con este ministerio eclesial estable, ver cómo se va armonizando. Se necesita también, en los primeros años especialmente, un acompañamiento porque puede haber dificultades y crisis, igual que nos pasa a todos. En todo caso, que nunca arranque este ministerio tirando a la baja. No ganamos nada tirando a la baja. Como en una diócesis el arranque del ministerio diaconal sea poco alto, poco lucido, se emite una imagen que después es muy difícil, años posteriores, poder contra esa imagen retomar el vuelo. Yo personalmente prefiero que las cosas discurran con lentitud, con el tiempo razonado y razonable, seriamente, sin apresuramientos, porque estamos construyendo futuro. Y aquí en este caso, en la restauración del diaconado permanente, estamos poniendo bases para el futuro. No midamos solo por los decenios que han precedido, que es verdad, se puede decir también a las diócesis en España, ya es hora de que ustedes vayan poniendo también en práctica esta determinación del Concilio Vaticano II. Es verdad que no es vinculante, pero la Conferencia Episcopal pidió, se ha restaurado, en las diócesis se va restaurando. Evidentemente hay experiencias de diáconos permanentes magníficas, como pasa con los sacerdotes y los obispos. Y hay otras experiencias pues que tiramos a la baja. En relación con la vocación para el ministerio del diaconado, a mí me parece que es bueno que tengamos en cuenta 3 presupuestos, que voy a enunciarlos ahora, 3 presupuestos. Vuestra vocación, nuestra vocación, todos somos ministros del Señor, ministros de la Iglesia, ministros de los hermanos. ¿Cómo se articula nuestra vocación? Concretamente, yo pondría 3 presupuestos. Voy a aludir ahora a 3 presupuestos. Para la vocación, en concreto, al ministerio del diaconado. La vocación es al mismo tiempo llamada de Dios, encargo
y autoridad. Tres aspectos que configuran vuestra vocación y nuestra vocación. Porque en este sentido, cambiado lo que haya que cambiar, pero los tres ingredientes son en nuestras vocaciones necesarios. En primer lugar, llamada de Dios. Llamada de Dios. La vocación al diaconado permanente es la llamada que el Señor hace a cristianos concretos para que reciban una misión en la Iglesia. El diácono no es un autovocacionado. No nos llamamos a nosotros mismos ninguno. Ninguno. Y si alguien se siente suficientemente capacitado para asumir este ministerio y el otro, es preferible que no lo sea. El Papa Juan Pablo II, a propósito de los obispos, dice, con una frase en latín. Papa Francisco. Me refiero ahora a Juan Pablo II. Decía una frase, dice, en relación con los candidatos para el episcopado, volentibus nolumus. Es decir, los que quieren serlo, nosotros no queremos que sean. Así de sencillo. Es decir, es una llamada de Dios, no somos autovocacionados. La disponibilidad que puede presentar una persona, bendito sea Dios el que surja la disponibilidad, no se convierte automáticamente en llamada de Dios. Sencillamente presentamos nuestra disposición, pero no es llamada de Dios. Dios es el que llama siempre, en todas las vocaciones que hemos recibido. Yo recuerdo que el rector que tuve en el seminario de Ávila, que se llamaba don Baldomero Jiménez, no sé si algunos seguramente lo conocéis, una persona excelente, y nos decía, cada uno de nosotros tenemos 4 vocaciones. En primer lugar, hemos sido llamados a la vida, a la existencia. No nos hemos llamado nosotros mismos a la vida. Hemos sido llamados a la existencia. Hemos sido llamados a la fe. A la fe en Dios nuestro Señor, configurada de una manera eclesial, etc. Llamada a la fe. Dentro de esa llamada a la fe que vivimos en la Iglesia, hay diversas vocaciones, diversos carismas, diversos encargos, diversos servicios, diversos ministerios. Vosotros al diaconado. Y hay otra llamada que no debemos frustrar. Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios porque Él nos ha amado, como personas, no en serie, somos irrepetibles, cada uno tenemos una trayectoria vital, entonces tenemos una vocación personalísima e intransferible. Pues bien, en estas vocaciones siempre Dios es el autor. Dios es el que llama. No nos hemos llamado a la vida ni a ninguna de las otras vocaciones. El Papa Francisco, ahora sí que Papa Francisco, él utiliza un neologismo, ya desde hace años lo utilizaba también en Argentina, el neologismo primerear. Yo cuando lo encontré una entrevista que le hicieron 2 periodistas, ya hace varios años en Argentina, primerear. Primerear significa que Dios tiene la iniciativa, que Dios nos espera, que Dios llama, o como decimos leyendo en la primera carta de San Juan, Dios nos amó primero. Dios nos amó primero. Es decir, el Señor toma la delantera y llama. Es importante que nos hagamos conciencia de lo siguiente. Dios nos ha amado primero porque nos ha querido. Nos llama porque nos quiere. Entonces yo invito a cada uno de vosotros, los diáconos como a todos, dad gracias a Dios porque el Señor os ha llamado porque os llevaba en el corazón. Os llevaba en el corazón. En la trayectoria de vuestra vida,
cada uno sabe cuál ha sido la trayectoria de su vida, os llevaba en el corazón. Por tanto, un primer ingrediente de la vocación al ministerio diaconal. Dios es el que llama. Un segundo ingrediente. La vocación implica y comporta un encargo. No somos llamados simplemente para llevar una tarjeta. El Señor, cuando llama, confía un encargo. Ve, yo te envío. Un encargo que queda concretado en cada ministerio en una serie de tareas. Si Dios quiere, un poco más adelante diré cuáles son las tareas desde la tradición de la Iglesia. Desde la investigación sobre los orígenes en relación con el ministerio del diaconado. En la Sagrada Escritura vemos constantemente cómo Dios, cuando llama, confía una misión. Nosotros no somos espontáneos, que como maletillas nos tiramos al ruedo. El Señor nos llama y nos confía una tarea. No vamos en nuestro nombre. No vamos en nuestro nombre. En ese sentido, es muy importante que tengamos conciencia de que el encargo lo recibimos de Dios, como de Él recibimos la llamada. La misión no es una conquista por nuestra parte, es un encargo otorgado por el Señor. En ese sentido, como ayer decía don Bernardo cuando hablaba de la gratuidad, es muy importante esto para fundar la gratuidad. Nosotros no conquistamos los ministerios. No es que subamos al cielo y robamos el fuego sagrado. No, lo recibimos. Recibimos una encomienda, un encargo, una tarea, lo que sea. Y un tercer ingrediente de nuestra vocación. El Señor nos autoriza, en el sentido más original de la palabra. Nos confiere autoridad ministerial. No es que nosotros seamos delegados de la comunidad. Nosotros no debemos, el ministerio que hemos recibido, no lo debemos a la elección de la comunidad. Sí es posible que haya personas que nos ayuden en el discernimiento de la llamada que el Señor nos va haciendo. Porque el Señor no es que al oído nos diga y dice, oye, tú tienes que ser diácono. El discernimiento ya sabemos que se hace en medio del espesor de la historia, con las dificultades que tiene. Unas veces vemos con mucha claridad, otras veces vemos con bastante más oscuridad. Hay zonas luminosas que vamos atravesando, otras zonas sombrías, otras zonas muy oscuras. En el discernimiento necesitamos que haya personas que nos ayuden en el acompañamiento espiritual, en la dirección espiritual, como queráis. Pero hay un ingrediente en la vocación al ministerio diaconal, como en las otras vocaciones a los otros ministerios, la terna ministerial. Esa terna ministerial que precisamente, como el concilio vio en los orígenes cómo se desenvolvía el ministerio, por eso restauró esa tercera pata del banco que faltaba en nuestro ministerio. Había el ministerio de obispo, el ministerio de presbítero y faltaba el ministerio de diácono, para que esa trilogía ministerial, que es la actualización del ministerio en el Señor que ha recibido la Iglesia, sea también completada en nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo recibe la autoridad el diácono? ¿Cómo la recibe el obispo? ¿Cómo la recibe el presbítero? A través de la ordenación sacramental. La ordenación sacramental, que no es simplemente un rito de institución y no es simplemente un rito de juramento. Pues nosotros juramos esto, después de haber recibido un papel en que nos acredita la legitimidad para poder ejercer ese ministerio, a través de la ordenación sacramental. En la raíz está siempre
el sacramento, que es un acontecimiento en la Iglesia por el Espíritu, a través de la persona competente para poder transmitir ese ministerio. Pero es siempre un acontecimiento sacramental. Es muy importante que este subrayado también lo tengamos en cuenta. Nosotros no vamos simplemente porque hemos recibido un papel, hemos sido enviados para poder desarrollar de una manera articulada este ministerio. San Agustín en algunos momentos se preguntaba lo siguiente, algo que nos podemos preguntar perfectamente también nosotros. Resulta que en el campo en que nosotros desarrollamos el ministerio, nada es nuestro. Nada es nuestro. San Agustín decía, como la Iglesia no es mía, porque es la Iglesia de Dios. Es la Iglesia de Dios. Como la palabra no es mía, es la palabra de Dios. Como los sacramentos no son míos, son sacramentos del Señor. Como la comunidad tampoco es mía. Vamos enviados a una comunidad. Entonces se preguntaba, ¿y qué es lo que yo debo hacer? Y se respondía a sí mismo, ser fiel en todas esas direcciones. Ser fiel a Dios que nos llama, ser fiel a la Iglesia dentro de la cual recibimos el envío, ser fiel a los sacramentos que nosotros no los hemos creado, han sido instituidos por nuestro Señor, ser fiel a la comunidad cristiana, no simplemente para que hagamos lo que a ellas le antoja, ¿no es eso? Ya sabemos todos. Ser fiel a la vocación que hemos recibido, que nosotros no nos hemos llamado a nosotros mismos, ser fiel en todas esas direcciones. Os invito a que releáis el comienzo del capítulo 4 de la carta primera a los Corintios. Lo que en los ministros, administradores de los misterios de Dios se pide es que seamos fieles. Que seamos fieles. Fieles evidentemente con nuestras limitaciones y fieles también con la impronta de nuestra personalidad. Que en la Iglesia cuando entramos no nos quitamos la cabeza sino el sombrero, que es bien distinto. En la Iglesia cada persona ha sido amada por Dios, ha sido llamado, forma parte de la comunidad cristiana, que no seamos como, digamos, personas tan encorsetadas que no podamos respirar, que nos sintamos en la Iglesia como una casa ancha, de puertas abiertas. Esto lo dice muchas veces el Papa Francisco. Nos sintamos como en nuestra familia, pero lógicamente con la familia de la fe. 3 ingredientes, por tanto, que configuran nuestra vocación, nuestro ministerio. Son 3 dimensiones. Llamados por Dios, que nos confía un encargo, eso es lo que tenemos que ver en qué consiste este encargo, y con una autoridad. Nosotros no nos apoyamos ni en la sabiduría, ni en el poder, ni en los bienes económicos, no buscamos eso. Y si lo buscamos es un indicio de una vocación mediocre. Evidentemente necesitamos comer, evidentemente. Lo otro si vamos buscando malo. 3 dimensiones o 3 ingredientes de la vocación al ministerio diaconal. Un segundo presupuesto. En el Nuevo Testamento se puede distinguir perfectamente, y así ha sido vivido en la historia de la Iglesia, 2 significados, lógicamente muy emparentados, tanto de la palabra diaconía, que es servicio, diaconía, ministerio, servicio, son palabras
en diversas lenguas que expresan la misma realidad, tanto la palabra diaconía como la palabra diáconos, tienen dos sentidos en el Nuevo Testamento. Y los dos sentidos son los siguientes. El diaconado, el diácono, es el portador de un ministerio concreto, que forma parte de la trilogía ministerial, diaconado, y al mismo tiempo la palabra diaconein o diaconía o diáconos significa una dimensión básica de la existencia cristiana. Una dimensión básica de la existencia cristiana. Todos nosotros somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros. Una dimensión, repito, básica de la existencia cristiana. Ser discípulos de Jesús, el que siendo el Señor lavó los pies a los discípulos, ser discípulos del Señor, de Jesús, que se hizo, como dice la carta de Policarpo a los Filipenses, que se hizo diácono de todos. Ser discípulo del Señor comporta esta dimensión de nuestra forma cristiana de vivir. Ser servidores. La actitud de Jesús. Aquí hay una cuestión que a mí me parece importante que se ponga de relieve, aunque solo sea, digamos, como alusión. El que Jesús introduzca en su seguimiento y en su forma de presentarse a sí mismo la dimensión del servicio como constitutiva, esto significa un novum, una novedad en relación con el mundo en que Jesús vivió, especialmente con el mundo griego. Para un griego, el Señor era el que no era nunca servidor, el que era servido. La actitud de Jesús en relación con el servicio es totalmente nueva comparada con el mundo griego. Totalmente nueva. E incluso es hasta revolucionaria, podemos decir, en el mejor sentido de la palabra. Pensemos lo que significa el que Jesús, en el contexto de la última cena, inmediatamente después de la institución de la Eucaristía, hay una discusión entre los discípulos sobre quién es el mayor, el más importante. Y entonces dice: ¿no soy yo el mayor? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Hay en ese texto, concretamente es de San Lucas 22-26, hay algo de revolucionario. Altera nuestros parámetros sobre el poder y sobre la dignidad. Lo altera. Esta novedad es muy importante que la percibamos como cristianos todos. No se nos cae a nadie ningún anillo porque nosotros también colaboremos y ejercitemos las tareas propias, entonces decían, de los servidores. No se nos cae ningún anillo. Que nuestro Señor Jesucristo se levantó de la mesa, se ciñó una toalla, cogió una palangana y fue lavando los pies a los discípulos. Y era una tarea propia de esclavos. Y eso no era un gesto suelto, era una lección en actuación, en camino. Tengo aquí un texto que solo voy a leerlo, es un texto de alguien que en este campo es muy autorizado, solo voy a leerlo porque es un texto que llevaría pues tiempo para poder desentrañarlo todo. Jesús
en estos textos introduce una novedad. No perdamos de vista esa novedad, que no se limita a la metáfora del servicio a la mesa, como dice en ese contexto de la última cena. Diaconei no solo significa toda actitud caritativa hacia el prójimo, sino bien entendido como cumplimiento de un sacrificio completo, como don de la vida, don que por su parte es la esencia misma del servir, del existir a favor de los demás. No se trata del gesto simplemente de servir a la mesa, sino de definir la propia actitud personal y la propia consistencia de la misión. Él ha venido para servir, para entregarnos la vida. Y esto, repito, forma parte de la existencia cristiana de todo discípulo del Señor. Pero hay también en el Nuevo Testamento, especialmente ya en los últimos libros, concretamente en las cartas pastorales y en algunos otros lugares, pero con menos despliegue, con menos desarrollo, hay también un significado de la palabra diácono, que es justamente la que actualmente nosotros, de una forma habitual, utilizamos. Diácono, ahí, en ese sentido, significa un ministerio concreto confiado a personas aptas, que comporta una determinada misión en la Iglesia. Se trata entonces, por tanto, de una vocación particular. Todos estamos llamados a ser servidores siguiendo el Evangelio de nuestro Señor. Pero vosotros, los diáconos, en medio de la Iglesia, recibís un ministerio en el que se ejemplifica lo que significa esa vocación de servicio. Necesitamos de los diáconos para que ante todos nosotros y en la vida de la Iglesia representéis esta dimensión servicial de Jesús. Los presbíteros y los obispos no dejan de ser diáconos. Una vez recibido un ministerio, no desplaza al anterior para que ocupe su lugar. Pero vuestra vocación queda, digamos, de una forma paradigmática, ejemplar, como una llamada a todos nosotros. Es concretamente el ministerio de diácono. Hay muchos lugares en el Nuevo Testamento, especialmente, como digo, en las cartas pastorales, vedlo. Incluso en las cartas pastorales hasta hay una tabla, igual que para el obispo, hay una tabla de condiciones que debe reunir desde el punto de vista moral, humano, cristiano, que debe reunir el candidato. Y ahí sí que está hablando concretamente de ese ministerio específico. Se puede ver también por la traducción y los originales. Cuando en la Vulgata, que es la traducción que hizo San Jerónimo de la Sagrada Escritura, aparece la palabra diáconos, diaconus en latín, está indicando este ejercicio de un ministerio concreto, igual que cuando aparece la palabra minister. Cuando aparece, repito, la palabra diáconos, en latín diáconos, está indicando el ministerio del diaconado en la Iglesia, que era un ministerio estable, un ministerio, digamos, permanente, un ministerio propio, no un ministerio con una consistencia casi solo de transición. Esta designación aparece en los lugares en los que la Vulgata, utilizando y latinizando el préstamo de diáconos en griego, traduce diáconos. Y también allí donde la palabra en griego la traduce por minister.
porque también hay otra forma de diaconía en la Iglesia, como por ejemplo la diaconía del Evangelio. Es una diaconía muy interesante el hecho de que en la carta segunda a los Corintios, la colecta que San Pablo va promoviendo por las iglesias y que había prometido a favor de la iglesia de Jerusalén se llama diaconía. Esa colecta se llama diaconía. Él va promoviendo por las iglesias esta diaconía de las iglesias distintas en favor de los cristianos de la iglesia de Jerusalén que se habían quedado muy empobrecidos. De hecho, en el encuentro que tiene Pablo con los que dice él, cuando llega a Jerusalén pasaban por ser las columnas de la iglesia, entonces le escuchan detenidamente la relación de su experiencia apostólica, de sus correrías, etc. Y entonces le dijeron los apóstoles que no tenían nada que corregir, que continuara. Nos dimos la mano en señal de comunión y nos dijeron, me dijeron concretamente a mí, el acompañante, nos dijeron que tuviéramos muy en cuenta a los pobres de Jerusalén, lo cual, dice Pablo, yo he tomado muy a pecho. Pues bien, es bien sintomático para lo que estamos tratando que esa colecta que Pablo va organizando en las iglesias, la iban organizando de domingo en domingo como podían. Incluso en algún lugar, dice él, ir preparando esto para que cuando yo llegue ya esté a punto lo que hayáis ido recogiendo para enviarlo a los santos de Jerusalén. Pero eso es una diaconía, dice él. Es un servicio que tiene que ver con el servicio al Evangelio. Bien, dos sentidos de la palabra, entonces, diáconos. Uno general, es la existencia cristiana, como tal, y otro, este ministerio concreto. Y un tercer presupuesto. Vuestro ministerio, como nuestro ministerio, en este sentido coincide la articulación interior, somos servidores en una triple dirección. En una triple dirección. Somos siervos de Jesucristo. No perdamos nunca de vista, para fundamentar la espiritualidad y la vida de nosotros ministros, la relación con el Señor, que es el único Señor. Es el único imprescindible en la comunidad cristiana. Todos los demás somos necesarios, ninguno sobra y ninguno es imprescindible. Solo Jesucristo es el Señor. Entonces, todos nosotros, también vosotros diáconos, evidentemente, nos definimos como siervos de Jesús. Una segunda dirección de nuestro servicio. Somos custodios de las realidades santas que por el ministerio se nos confían. ¿Qué hacemos del Evangelio? ¿Qué hacemos de los Evangelios? ¿Qué hacemos de los sacramentos? ¿Qué hacemos de la caridad? ¿Qué hacemos de los pobres? Servidores como custodios de estas realidades santas. Recordáis que en la oración de poscomunión de la celebración de la ordenación de los diáconos se dice que sois ordenados, creo que lo tengo recogido aquí en algún momento, sois ordenados como ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad. Tres perspectivas de ese segundo servicio. Y todavía otra perspectiva, servidores de la comunidad. Todos nosotros. No debemos actuar como enseñoreándonos sobre la comunidad, ni mucho menos como pisando la comunidad. Para eso el griego tiene una palabra que es, bueno, lo contrario justamente del servicio. No digo la palabra porque no se trata aquí de hacer. No pisando a nadie. En este sentido, nuestro ministerio los ministerios que hemos recibido, son un gesto de confianza del Señor para cosas importantísimas en la Iglesia. Digo, tres líneas entonces de este servicio que el Señor nos confía. En primer lugar, ante el Señor, Señor, aquí estoy, envíame, mándame.
Y mándame quiere decir que cada día nos ponemos a su disposición. Mándame para custodiar estas realidades santas. Nosotros hemos recibido otros encargos, no los hemos recibido. Encargos que se concentran en el servicio a la palabra, en el servicio a los sacramentos y en el servicio a la caridad, a las necesidades, etcétera, a los indigentes. Y otra dimensión, como digo, la dimensión del servicio a la comunidad. Yo os invito a que hagáis el siguiente ejercicio. Yo lo tengo aquí recogido, pero no lo voy a leer porque si no, no podría decir otras cosas. Os invito a que releáis, más bien a que tengáis en vuestra casa, que tengáis, si no el original, por lo menos una fotocopia de la ordenación de diáconos. Seguramente lo tenéis. En esta ordenación, en esta celebración de la ordenación de diáconos, aparecen estas tres dimensiones como en filigrana. El mejor tratado de los sacramentos son los rituales. Son los rituales. En los rituales, a veces como en filigrana, se van relacionando los gestos, los ritos, con las oraciones y las palabras. Y en el ritual de la ordenación de diácono aparecen esas tres perspectivas bellamente dichas. Porque de ordinario los textos litúrgicos son no solo verdaderos, son también bellos. Por eso a veces cuando nos lanzamos a inventar en la celebración texto, dice, ¡ay, qué cosas hacemos! ¡Ay, qué cosas preparamos! Vaya unos embutidos. A veces sin teología clara y sin expresión que se pueda... Está bien dicho. Entre los textos de la celebración y las realidades celebrativas que acogemos por la fe, hay, digamos, una correlación en los dos sentidos. La fe, en relación con lo que significa el diaconado, la fe se expresa en los textos de la celebración. Y los textos de la celebración suponen la fe. Por eso nosotros no podemos inventarlo. Aquí lo tienen, ¿eh? Pero es para que tengáis el ritual. Ahora de momento solo con el ritual de la ordenación de diácono. Pero está bien que lo tengáis y volved sobre ello. Además, para la reforma que hizo el Concilio Vaticano II de los rituales de la ordenación, se ofrece también al que preside la celebración, en este caso el obispo, se ofrece también un texto posible de homilía, que está muy bien hecha, preciosa. De esa homilía suele tomar el Papa, también Francisco, unas palabras preciosas: que nadie os arranque la esperanza del Evangelio. Y son palabras en la homilía de la ordenación de diácono. Que no permitamos que nadie nos arranque la esperanza del Evangelio. Son palabras de alguna forma tomadas en la carta a los colosenses. Pero que nadie nos arranque la esperanza. No vamos a entretenernos en esto porque si no entonces necesitaríamos por lo menos otra hora y no estamos para ello. Sí. ¿Cuáles son las funciones del diácono o lo que el encargo que el Señor nos confía en la ordenación sacramental? En el caso ahora de vuestra ordenación sacramental como diáconos. También el Concilio de Trento ya reconocía, como no podía ser de otra forma, la sacramentalidad del diaconado. Es sacramento, muy claramente expresado en el Concilio Vaticano II. En el Concilio de Trento también se pidió que se restaurara el diaconado permanente. Sobre esto tiene, y me alegro mucho de que haya aquí diáconos de Barcelona, sobre esto tiene unos estudios interesantes el cardenal Jubain, ya difunto. Tenía buenos estudios sobre el diaconado permanente. De hecho,
él participó en la comisión preparatoria de estos textos en el concilio. Pues bien, en alguno de los artículos suyos desarrolla cómo en el concilio de Trento se decidió la restauración de todos los ministerios inferiores al presbiterado, de una manera genérica. No aparece destacado lo del diaconado como tal. Eso lo va a hacer el Concilio Vaticano II. ¿Cuáles son las funciones del diácono? Desde la antigüedad son las siguientes. Después hay que ver cómo se adaptan a la situación presente. De la antigüedad, repito, son las siguientes. En primer lugar, el servicio, utilizo una expresión que uno de los investigadores de estas cuestiones ha utilizado, un gran investigador sobre los ministerios en general, se llamaba Le Cuyers, a lo mejor algunos lo han estudiado y lo conocen. Pero la primera misión sería la siguiente: el servicio, él lo enuncia así, de beneficencia temporal. Quizá a lo mejor la palabra beneficencia necesitamos purificarla porque a veces tiene connotaciones históricas de un ejercicio caritativo que a veces, no siempre, ni mucho menos, pero en algunos momentos puede haber dado pie para pensar que era una especie de como de encubrimiento de la justicia. Pero en todo caso, servicio de beneficencia. La obra de misericordia. Concretamente, el servicio de beneficencia se distribuye en varias perspectivas. Los pobres, las viudas y los huérfanos. Las viudas y los huérfanos en la Sagrada Escritura son el paradigma de los indigentes. Entonces no había seguridad social. No había seguridad social. Entonces, huérfanos y viudas, indefensos, radicalmente indefensos. También al diaconado permanente hoy se le asigna, y está muy bien, el servicio a los inmigrantes. Eso es una versión actual de la atención a los extranjeros que pasaban por la comunidad. En algunos momentos se llega a decir que el diácono debe de ser como la mano tendida de la comunidad y del obispo para el servicio de los pobres. Es muy importante que en vuestro servicio aparezca también en esta dimensión del servicio de beneficencia temporal, que lo hacéis en nombre de la Iglesia. No es porque vosotros seáis buenos, que ya sé que tenéis buen corazón. Sois ministros de la Iglesia en este campo. En ese sentido se dice que manos y orejas y ojos del obispo. Dice, me parece que era didascalía. Otra segunda tarea, el servicio litúrgico. También el servicio litúrgico. Es bien significativo el que la relación de atención a los necesitados tenga connotaciones casi siempre de proximidad con la celebración de la Eucaristía. Casi siempre. De hecho, la multiplicación de los panes tiene resonancia de la celebración eucarística. La primera descripción que tenemos de la celebración eucarística la tenemos en San Justino y forma parte de la celebración de la Eucaristía la colecta que se hace a favor de los pobres. Forma parte, no es algo añadido. La dimensión caritativa de ayuda a los pobres brota de la misma participación en la Eucaristía. Cuando San Pablo en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 11, describe cómo los de Corinto celebran la cena del Señor, él dice, no, eso ya no es celebrar la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena y hay algunos que tienen de todo y otros no tienen que comer. Eso no es la cena del Señor. Dice, porque yo he recibido una tradición que se remonta al Señor Jesús, según la cual, en la noche en que lo entregaban, tomó un pan, etcétera, etcétera. La celebración de la Eucaristía, la dimensión litúrgica, está en conexión con los servicios caritativos sociales. También los diáconos son
heraldos del Evangelio. También es la expresión que utiliza el padre Lequiller, heraldos del Evangelio. Llama la atención, si leemos los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, que en el capítulo 6 encontramos lo que podemos decir, la institución de los diáconos, y además son instituidos para la atención de las viudas, especialmente de los helenistas, que a veces daban la impresión de que estaban discriminados un poco en la comunidad. Y entonces, como los apóstoles no pueden hacer todo, dicen, nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra y a la oración, y estos, sobre los cuales se imponen las manos, se dedican al servicio de las mesas. Pero llama la atención de que inmediatamente después Esteban predica, ¿y cómo predica? ¿Cómo predica? Y otro también del grupo de los 12, del grupo de los 7 diáconos, concretamente el diácono Felipe, ya en Samaria empieza a predicar el Evangelio y además tiene un acontecimiento con un eunuco que había ido a adorar a Jerusalén, y entonces le explica lo que significa un trozo del capítulo 53 del profeta Isaías. Fue entregado por nosotros, etc. ¿Y esto de quién lo dice? Y entonces Felipe sube al carro y le explica detenidamente qué significa ese trozo que terminaba de leer. También son heraldos del Evangelio. Son predicadores también. También hacéis la homilía. La preparemos bien. La carta, la exhortación apostólica que hemos recibido hace poco del Papa, tiene 2 apartados sobre la homilía. Uno, en qué consiste la homilía, y otro, cómo preparar la homilía. También eso os afecta, y nos afecta a todos nosotros. Ved cómo preparáis la homilía. Ved cómo la hacéis. La catequesis. Y por fin hay otro aspecto que desarrolla también el padre Lequiller y que tiene muchos reflejos en la antigüedad cristiana, y es el diácono. La expresión que él utiliza, yo creo que necesitamos a lo mejor de traducirla, el diácono al servicio del obispo, y él pone entre paréntesis, y también del presbítero. El diácono siempre, en los documentos de la antigüedad cristiana, aparece mentado junto al obispo. Siempre. Yo creo que se puede entender esta perspectiva en el sentido siguiente. Los ministerios, el del obispo, presbítero y diácono, debemos ejercitarlos en comunión ministerial. La ordenación del diácono, del presbítero, del obispo, significa la incorporación a un ordo, a un grupo estable en la Iglesia. Un grupo estable. Sois hermanos en el ministerio, y los 3 ministerios debemos desarrollarlos en armonía para el servicio de la comunidad y del Evangelio. Los 3 ministerios. Forma parte de la comunión eclesial la concordia, el diálogo, la ayuda recíproca, y también cuando es necesario, yo con esto no quiero que nadie se sienta, también cuando es necesario, con la obediencia y con el mandato. Si un obispo, cuando debe mandar, no manda, no cumple con su misión. Es sencillo. Y el mandato forma parte, en algunas ocasiones, no es que nos levantemos para decir, ¡ay, ya mando! No, pero en algunas ocasiones es necesario ejercitar el ministerio de la comunión en forma de decisión y de mandato. Y correlativamente, la comunión eclesial, hay momentos en que la vivimos también a través de la obediencia. La obediencia forma parte de la comunión eclesial. En algunas reformas
formas a veces que se han hecho, estatutos y constituciones y grupos. Hay esta palabra que se tiende a olvidar, ¿no? ¿Cómo no que vamos a olvidar esta palabra que forma parte de la existencia del Señor? El cual, existiendo en la dignidad de Dios ahorita, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, ese cuarto apartado, pero ejercitemos el ministerio, nuestro ministerio y nuestros ministerios, los ejercitemos en forma de comunión. En forma de comunión. La comunión eclesial, en forma de concordia y de paz. Ya, ahora ya sí.